Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, a este nuevo Ven Sígueme con la familia Zurita. Y en esta ocasión estoy muy contento, muy feliz, porque vamos a hablar de algo muy especial. Vamos a hablar... Bueno, vamos a hablar... Mira, lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es hablar de... Lo que vamos a hacer... Voy a... Desaparecieron. Ahora sí, vamos a... mejor vamos a ir a un lugar más tranquilo todavía. Oh, lo alto de la montaña. ¡Qué genial! Aquí sí, aquí vamos a poder hablar tranquilo y nadie nos va a molestar. Y no va a haber bullicio, ni desorden, ni ninguna interrupción. Sí, por fin, no va a haber nada de eso. Bien, ni su carita tierna, ni sus abrazos cariñosos. Ni su alegría al aprender. No está, lo echo de menos. Lo echo de menos, los niños. No están. No, es igual quisiera que están aquí. Me arrepiento mucho. Estamos aquí. ¿Volvieron? Ay, hijo, perdón por alejarlo. Sí, igual yo lo extraño. Le prometo que les voy a seguir enseñando. Tenemos que enseñarle el evangelio a los niños sin reserva. Tienes razón, porque eso es justo lo que habla en la clase. No debemos dejar de enseñarle a los niños, como dice, sin ninguna reserva. Muy bien, aprendamos más de eso. Vamos juntos. En la Biblia, en Génesis capítulo 5, habla acerca de las generaciones que vinieron a posterior de Adán. Parece ser un capítulo que no tiene mucho contenido. De hecho, habla de que después de que Abel falleció, nació Set. Después de Set, vino Enós. Enós engendró a Cainán. Cainán a Mahalalel y él a Jared. Después de Jared vino Enoc y Enoc a Matusalén. De Matusalén a Lamec y finalmente hasta Noé. Puede ser un capítulo que al parecer no tiene tanto contenido, pero si nos detenemos un poco en el versículo 24, dice lo siguiente: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Este capítulo tan breve contiene una gran y profunda historia, lo cual podemos encontrar en detalle en la perla de gran precio. Podemos recurrir al capítulo 6 de Moisés, donde habla un poquito más profundo en cuanto a esto. Decía que durante generación tras generación, Satanás se apoderó del corazón de muchas personas y empezó a reinar la iniquidad. Empezaron a haber pactos secretos desde el tiempo de Caín en adelante. Y la maldad empezó a llenar poco a poco la tierra. Sin embargo, Enoc era un hombre justo. Y algo le sucedió, pues se le apareció Dios y fue Dios mismo que le llamó para ser un profeta, para poder predicar el arrepentimiento a este mismo pueblo inicuo. ¿Se imaginan, queridos hermanos, que Dios mismo se le apareciese para dar un llamado de ese estilo? Usted quizás pensará que quizás usted no tiene las capacidades necesarias para poder ser un enviado del Señor, que Dios mismo se aparezca ante nosotros para mandarnos algo así. ¿Saben qué? Enoc pensó lo mismo. De hecho, la respuesta al llamado del Señor fue el siguiente: y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy más que un jovenzuelo y toda la gente me desprecia? Por cuanto soy tardo en el habla, ¿por qué soy tu siervo? Y yo sé que muchos podrán pensar lo mismo. Quizás usted pensará que usted es muy joven o muy anciano o que tenga limitaciones. Y la verdad que yo sé que muchos de ustedes tienen grandes limitaciones que pueden ser físicas
Así como Enoc era tardo en el habla, puede que usted tenga limitaciones fuertes en cuanto a lo físico y se sienta incapaz de poder efectuar la obra del Señor. Pero la verdad es que podemos hacerlo, no tenemos que perder la esperanza ni desanimarnos. Muchos profetas a lo largo de la historia, como Moisés o como Moroni, también se sintieron débiles, o como el mismo profeta José Smith. Pero todos ellos siguieron adelante porque tenían algo claro. Y fueron las mismas palabras del Señor que le dijo lo siguiente: y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Si el Señor nos manda, jamás nos dejará solos. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Cuando el Señor llamó a Enoc, le indicó que tenía que lavarse los ojos con barro, untarse con barro y lavárselos. Y entonces pudo ver cosas que jamás pudo imaginar, ni nosotros podremos hacerlo tampoco. Y la verdad es que ahí se levantó un vidente, un profeta del Señor. Podremos pensar que es increíble historia en los comienzos de la existencia humana, pero hoy en día tenemos un profeta del Señor, Russell M. Nelson, también un vidente que puede ver cosas que nosotros no podemos. Por ende, tenemos que escuchar la voz del profeta para que podamos seguir la voluntad del Señor que Él transmite. Pues esto es lo que hacen los profetas del Señor. Por lo tanto, debemos estar atentos. Cuando Enoc empezó a enseñar el Evangelio, muchos se ofendían por las palabras que decían en contra de ellos. Evidentemente los cínicos, porque encuentran la verdad dura. Y así fue en estos momentos. Enoc subía a lugares altos a enseñar, y a pesar de la molestia de algunos, muchísimos iban a escuchar la voz de aquel profeta. Y sabían que algo no estaba bien. Uno de estos hombres era Mahija, quien le consultó que quién era, de dónde venía. Y este aprovechó de enseñarle el Evangelio, tal como se le enseñó al mismo Adán. Y fíjense un poco cómo él empezó diciendo: y Adán escuchó la voz de Dios y exhortó a sus hijos a que se arrepintieran. Y más adelante en el versículo 6 dice: y poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a escribir. Fíjense cómo se preocupaban muchísimos de los hijos. Muchas veces, aún enseñando este mismo evangelio, menospreciamos quizás un poco a los pequeños. Nos enfocamos a enseñar un evangelio serio y a todas las personas adultas, y olvidamos a aquellos que les cuesta comprender un poquito, a los niños, a los ancianos. Pero el Señor pone mucho énfasis que el evangelio es para todos. Es por eso que a mí me gusta enseñar con mis pequeñitos, en forma clara, en forma sencilla, para que los niños puedan aprender este evangelio, porque tenemos que enseñar el evangelio sin reserva a todos. Y nosotros como padres recae una responsabilidad especial de no solamente enseñar con libros en la mano, sino con amor, con nuestro ejemplo, con cariño, dedicarles tiempo, escucharles, porque son sumamente importantes a la vista del Señor. Sin reserva significa eso, sin reserva. No debemos reservarnos tiempo, reservarnos habilidades, capacidades, todo lo que tengamos para poder enseñarles es tan importante que va a marcar su vida completa. El Evangelio de Cristo. Debemos hacerlo, debemos amarles, abrazarles, quererles, para que así puedan ser grandes a la vista del Señor. No debemos olvidarlo. Son de vital importancia nuestros pequeñitos. A medida que enseñaban estas cosas, muchas grandes doctrinas salieron a la luz, aún desde el comienzo, porque estas son las enseñanzas que a Adán les enseñaban. Fíjense que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio se las enseñaron a Adán, tal como estaban contenidas en el versículo 52, cuando el Señor le dice a Adán: si te vuelves a mí y escuchas mi voz y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones,
y te bautices en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto pidieres. Entonces le enseñó que esos mismos principios a Adán se tenían que aplicar en esos tiempos. Y les digo, queridos hermanos, aún en estos tiempos, la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo es el comienzo para entrar en las puertas, en el camino que nos lleva directamente de vuelta a nuestro Padre Celestial. Es el comienzo, pero debemos efectuarlo tal como Adán, dice aquí, pudo bautizarse. Aún nuestro primer padre pudo hacerlo. Y no solamente eso, sino que le enseñó que después de la caída, después de que la muerte venía, tanto física como espiritual, no era suficiente con estas cosas, sino que era necesaria una expiación, un Salvador. Y ese sería en lo futuro Cristo. Y ese fue en el pasado para nosotros Cristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros, de los que fueron, de los que son y de los que serán en esta tierra, para que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de poder seguir ese camino recto, para que seamos perdonados de nuestros pecados y poder un día disfrutar de la felicidad eterna. Cristo lo sabía, por eso Él llegó hasta el final, tomó el peso de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos alivianarnos y llegar a ese estado de eterna felicidad. Eso es lo que Enoc enseñaba. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar sin reserva a nuestros pequeñitos. Sigamos estudiando Ven, Sígueme. Muy bien, queridos hermanos. Ahora viene la parte que a muchos les gusta, la de la Sofía Pregunta. Pero antes quisiera agradecerles por todos sus comentarios y apoyo que nos han dado. Y por favor, sigan haciéndolo. También quiero agradecerles por entrar en nuestro grupo de Facebook. Ven, sígueme con David Zurita. Vayan, únanse también. Y para continuar, vamos a leer el comentario de la semana pasada. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Ana María Palma. Bueno, familia Zurita, agradecida por la clase, ayuda a entender. Siento un profundo agradecimiento por los primeros padres. Si no fueran por ellos, no existiríamos. Desde Ecuador, Durán. Muy bien, querida hermanita Ana, y tiene toda la razón. Si no fuera por la caída, no existiríamos. Y qué bien que estamos aquí. Y ahora vamos con la pregunta de esta semana. ¿Cómo has superado tus limitaciones al efectuar la obra de Dios? Escriban en los comentarios, también denle like y suscríbanse al canal. Y también compartan esta palabra con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chao!